Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de tu curso de electrónica. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es el Dr. Emeterio Moreno y estamos listos para nuestra siguiente sesión del curso. Esta ocasión vamos a realizar algunos ejercicios aplicando la ley de Ohm. Vamos a calcular intensidades de corriente, voltajes y resistencias. La primera variable eléctrica fundamental con la cual vamos a trabajar el día de hoy es la intensidad de corriente eléctrica, cuya fórmula es la siguiente: I mayúscula es igual a V sobre R. Voltaje sobre resistencia. Esta lo podemos calcular de acuerdo al triángulo de Ohm. Y los ejercicios vienen a continuación. Corriente eléctrica. ¿Cómo calcular la intensidad de corriente eléctrica? Vamos a aplicar nuestro modelo matemático I es igual a V sobre R. Su unidad de medición, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, es el amperio o el ampere. Entonces, nuestro primer ejercicio dice: ¿cuál será la intensidad de corriente cuando tengo un circuito conectado a 120 voltios y tiene una carga de 72 ohms? Lo primero que vamos a hacer es duplicar aquí la fórmula matemática. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia y solamente vamos a sustituir los valores donde corresponde. Voltaje es igual a 120, entonces vamos a colocar los 120 voltios en el numerador. Es prácticamente una división, una fracción. En el denominador, en la parte inferior de la división, colocamos el 72 ohms y realizamos la división. ¿Cuánto nos da 120 entre 72? Pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo en calculadora, no hay ningún problema. Utilicemos los recursos con los que contamos. 1.67 amperios, y el amperio simplemente se escribe con la A mayúscula, se va a determinar con A mayúscula. 1.67 amperes. Esta es la corriente que circula por nuestro circuito. Nuestro segundo ejercicio nos dice: ¿cuál es la intensidad de corriente cuando tengo un voltaje de 24 voltios y una resistencia de 330 kilo ohms? 330 kilo ohms. Ok, vamos a realizar el mismo procedimiento. Colocamos nuestra fórmula para calcular la intensidad de corriente. I es igual a voltaje sobre resistencia. Sustituimos los valores donde corresponde. 24 voltios en la parte superior y en la inferior 330 kilo ohms. Noten que aquí yo tengo un prefijo, el prefijo kilos, y un kilo equivale a 1000 unidades. Por ahí les dejaré de encargo que estudien un poquito sobre los prefijos en las unidades de medida. Entonces, si estamos hablando de ohms, un kilo ohm, ¿a cuánto equivale? Un kilo ohm serían 1000 ohms. Entonces, ¿cuánto equivale 330 kilo ohms? Simplemente tomamos el valor numérico y lo multiplicamos por 1000. 330 por 1000, ¿cuánto nos da? Serían 330.000 ohms. Por lo tanto, vamos a dividir 24 voltios entre 330.000 ohms. ¿Qué valor nos da como resultado? Tendríamos 7.27 por 10 a la menos 5. Es un valor muy pequeño. Estas expresiones, 10 por 10 a cualquier valor, alguna potencia negativa,
nos indica que el valor es muy pequeño con respecto al 0. Entonces es una forma de simplificar los valores. El resultado en esta ocasión es igual a 0. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4 y el sexto es el 7, 2 y 7. ¿Por qué? Porque el resultado simplificado me dice que son 5 posiciones hacia la derecha después del punto decimal y a partir de la quinta vamos a escribir nuestro resultado. Entonces contamos punto 1, 2, 3, 4, 5, ahí está mi 7, pero el 7 también tiene punto decimal. Entonces, como ya escribí mi punto decimal anteriormente, solo me dedico a colocar el 2 y el 7 de manera conjunta. Aquí estoy determinando que mi valor son amperios. Se puede simplificar mediante un prefijo. Para hacer esto tenemos que tomar 3 unidades después del punto y hacemos una división. 3 unidades contiguas y dividimos. Entonces está ocupando la séptima posición. Si yo quisiera completar la tríada, agregamos 2 ceros y entonces miren lo que ocurre. En esta posición, en la tercera, voy a tener miliamperes. Después en el número 2 voy a tener microamperes. Y en la cuarta, en el segundo cero, voy a tener nanoamperes. Por lo tanto, mi resultado sería, como el 72 se encuentra dentro de los micros, voy a colocar 72.7. Pero las unidades en este caso pertenecen al segmento de los micros, así que sería 72.7 microamperes. Este es mi resultado al segundo ejercicio. Número 3. ¿Qué corriente eléctrica tengo en un circuito cuya alimentación es de 4.5 kilovoltios y una resistencia de 5 mega ohms? Primer paso, colocamos nuestra fórmula matemática, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Escribimos los valores sustituidos, voltaje 4.5 kilovoltios sobre 5 mega ohms. Vamos a hacer otro par de conversiones. Ya decíamos que el kilo equivale a 1000. Estos son 1000 unidades, ¿vale? Entonces 4.5 por 1000 no me deja más que 4500 voltios. Y en la parte inferior, noten que aquí tengo otro nuevo prefijo. M mayúscula significa megas, mega ohms. Tengo 5 mega ohms y un mega ohm, perdón. Un mega ohm equivale a 1.000.000. Un mega equivale a 1.000.000. Y si estamos hablando de ohms, entonces aquí yo tengo 5 millones de ohms. Y vamos a escribir ese resultado. 5 millones de ohms. Dividimos. ¿Cuánto es? 4.500 voltios entre 5 millones de ohms. ¿Qué resultado me da a esta división? 0.0009 amperios.
Esto es la expresión en unidades enteras. Si lo queremos reducir, simplificar a una notación con prefijos, entonces contamos 3 unidades, 3 posiciones después del punto decimal, a la derecha. ¿Vale? El 0 serían miliamperes y el 9 ya entra en la otra categoría. Entonces aquí podemos representarlo como 0.9 miliamperes. Una segunda opción, aquí le podemos poner los dos ceros y nos quedarían como 900. Nos quedaría como 900 microamperes. 900 microamperes. Es un valor realmente muy pequeño, pero que es necesario para este circuito. La siguiente variable eléctrica a tratar es el voltaje o diferencia de potencial, como también se le conoce. El voltaje lo podemos determinar aplicando la siguiente fórmula. V es igual a I mayúscula por R mayúscula. Voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Noten que en el triángulo de Ohm la corriente y la resistencia se encuentran en un mismo nivel, por lo tanto vamos a aplicar el producto de esos dos valores. Los ejercicios a continuación. Segunda variable eléctrica de Ohm, el voltaje, o también conocido como diferencia de potencial. Su unidad de medida, de acuerdo al sistema internacional, es el voltio o volt simplemente. Su modelo matemático, volts es igual a su modelo matemático, voltaje es igual a corriente por resistencia. Primer ejercicio, ¿qué voltaje tendré en mi fuente de alimentación si una carga de 120 ohms consume una corriente de 5 amperios? Aquí son unidades enteras, por lo tanto no hay problema en aplicar prefijos. Escribimos la fórmula matemática de acuerdo a como ya lo conocemos. Voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Y con esto vamos a sustituir los valores que corresponden. Como es una multiplicación, no hay problema si es corriente por resistencia o resistencia por corriente. Recuerden que una de las reglas de matemáticas es que el orden de los productos no altera el resultado. Puede ser cualquiera de las dos. Bien, corriente tengo 5 amperios, 5 amperes y lo voy a multiplicar una resistencia de 120 ohms. Recuerden también que colocar cifras entre paréntesis corresponde a una multiplicación o en su defecto pueden estar acompañadas por un punto o un asterisco. El punto debe estar a una altura media. Si multiplicamos 5 por 120 ohms, mi resultado sería de 600 voltios. Y eso es todo. Este es mi resultado para este primer ejercicio. Número 2. ¿Qué voltaje tendré si cuento en mi circuito con una corriente de 0.17 amperes y una resistencia de 48 ohms? Mismo caso, escribo mi fórmula. Vamos a aplicarlo de esta manera. Vamos a aplicarlo invertido en esta ocasión. Voltaje es igual a resistencia por corriente. Sustituimos los valores. Resistencia tengo 48 ohms. Vamos a dividirlos por un punto. Y corriente es 0.17 amperes.
Hacemos la operación indicada. 0.17 por 48, mi resultado sería 8.16 voltios. Este circuito requiere de una fuente de alimentación de 8.16 voltios. Tercer ejercicio, ¿qué voltaje tendré en un circuito cuya corriente es igual a 230 miliamperes y mi carga es de 1 kilo ohm? Para empezar, vamos a escribir nuestra fórmula. Voltaje es igual a resistencia por corriente. Sustituimos los valores. Resistencia es 1 kilo ohm y la corriente son 230 miliamperes. ¿Por qué tenemos que realizar las conversiones? Esto se debe a que existe una diferencia en cuanto a las unidades de medida y por lo tanto es necesario dejar las cantidades enteras. Sabemos que los kiloohms equivalen a 1000 ohms, entonces aquí tengo 1 kilo ohm, por obvias razones sería 1000 ohms. Y después tenemos 230 miliamperes. Su expresión en unidades enteras sería 0.230 amperes. ¿Esto por qué? Si lo escribimos 0.230, recuerden que son tres espacios después del punto decimal cuando se hace la primera división. Los otros tres quedarían en la segunda división y la primera corresponde precisamente a los miliamperes. La segunda son microamperes. Pero en este caso no tiene sentido que nos vayamos a la segunda parte cuando prácticamente los valores críticos se encuentran en la primera sección. Entonces son 230 miliamperes. Si tuviese, por ejemplo, 0.23, entonces aquí serían 23 miliamperes. ¿Ok? Y así es como se va trabajando con este tipo de prefijos. Ok, entonces ya tenemos los valores transformados a unidades enteras. Ahora sí puedo aplicar mi operación. 1000 por 0.230. Mi resultado sería de 230 voltios. Este es mi resultado. Por último tenemos a la resistencia, la tercera variable eléctrica fundamental pero no menos importante de nuestra ley de Ohm. La resistencia la podemos determinar aplicando el siguiente modelo matemático. Resistencia o R mayúscula es igual a V mayúscula sobre I mayúscula, voltaje sobre corriente. De acuerdo al triángulo de Ohm, voltaje se encuentra en la parte superior del triángulo, la corriente se encuentra en la parte inferior, semejando a una división. Entonces vamos a dividir el valor del voltaje sobre el valor de la corriente. De esta manera encontraremos la resistencia en un circuito eléctrico. Resistencia. Tercera y última variable eléctrica de Ohm. La unidad de medida para esta variable es el ohm, en honor al gran científico George Simon Ohm, y se va a escribir a partir de la letra omega. Esta letra griega que parece una herradura, este es el símbolo de Ohm y va a estar representando a las resistencias. Mi modelo matemático es el siguiente. Resistencia es igual
a voltaje sobre intensidad de corriente. Una división. Para el primer ejercicio, ¿qué resistencia tendrá mi carga cuando se alimenta a 12 voltios y consume 0.8 amperes? Primer paso, voy a escribir mi fórmula. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad de corriente. Ya que conozco las partes, voy a sustituir los valores. El voltaje es de 12 voltios y mi corriente 0.8 amperes. No tengo que hacer ninguna conversión, aplica directo. Entonces dividimos 12 entre 0.8. Mi resultado debe de ser 15 ohms. Este es el valor de mi primer circuito. Segundo ejercicio. Resistencia es igual a ¿cuánto? Si un circuito consume un voltaje de 240 volts y tiene una intensidad de corriente de 750 microamperes. Para realizar este ejercicio, primero escribo mi fórmula matemática. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Sustituyo los valores 240 voltios sobre 750 microamperes. Tengo que deshacerme de este prefijo micro. Entonces, para ello requiero hacer la conversión. Escribo mi cero, el punto y 3 ceros. Al hacer esto estoy llegando a la posición de los miliamperes. Entonces aquí es una división. Después, 1, 2, 3, divido. Y aquí corresponde a los microamperes. Ok, entonces voy a trabajar sobre la segunda sección. Precisamente tengo 1, 2, 3 posiciones, así que voy a escribirlo tal cual en la segunda sección. 750 y estaría dado por microamperes. Entonces mis unidades enteras de corriente serían 0 punto y los tres primeros ceros, 1, 2, 3, y 750 amperes. Esto es la expresión representada en amperes enteros. Los voltios están en unidades enteras, 240 voltios, no tiene prefijo. Entonces vamos a realizar nuestra operación. Si dividimos 240 entre 0.000750, mi resultado debe de ser 320.000 ohms. Y como se es un valor alto, vamos a aplicarle un prefijo. Tenemos 1, 2, 3 cifras, por lo tanto vamos a sustituirlo por un kilo, por el prefijo kilo. De esta manera tendría 320 kilo ohms. Recuerden que el kilo, la letra K, expresa 1000 unidades. 320.000 entre 1000 me deja 320. Acompañamos del prefijo K y la variable ohm, la unidad de variable ohm. Este es mi resultado. Número 3. ¿Qué resistencia tiene mi carga en mi circuito
Si lo estoy energizando a 5 voltios y tiene una corriente de 2.20 amperes. Primer paso, escribo mi fórmula. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Y sustituyo sus valores. 5 en la parte del numerador y 2.20 en la parte del denominador. 5 entre 2.20 me da como resultado a 2.27 ohms. Y este es mi resultado final. No obstante, en el caso particular de las resistencias, hay ocasiones que se tiene que aproximar a un valor comercial. Por lo tanto, mi valor comercial sería aproximadamente 2.2 ohms. Para comprender mejor este tema, te dejo los siguientes ejercicios en nuestra primera práctica, cuyos resultados te pido de favor los compartas en la caja de comentarios o en su defecto ingresa a nuestro Padlet de trabajo que encontrarás en el espacio de la descripción. Te dejaré el enlace ahí para que puedas compartir tus resultados y comentarlo con nuestros compañeros. Los ejercicios son los siguientes. ¿Cuál es la resistencia R para un circuito que consume 120 voltios y 3 amperios? El segundo, calcula la corriente en mayúscula para un circuito formado por un resistor de 370 ohms que requiere de 48 volts de consumo. Finalmente, determina el voltaje V que requiere un actuador que presenta una resistencia de 8.5 kilo ohms y consume una corriente de 560 miliamperes. Reflexiona y comenta: si frotas un globo en tu cabello, ¿qué sucederá si lo acercas a una superficie? ¿A qué creen ustedes que se deba este fenómeno? ¿Qué otro experimento con cargas eléctricas conoces? Compártelo en los comentarios. Como es una costumbre, les dejo en este apartado la bibliografía implementada para esta sesión. Estamos llegando al final de esta sesión. Como siempre, ha sido un gusto enorme trabajar contigo. Si el material te ha gustado, si el video ha sido de tu agrado, regálame por favor un me gusta. Suscríbete también al canal para que no te pierdas las próximas sesiones de nuestro curso de electrónica. Soy tu amigo el Dr. Emeterio Moreno y nos escuchamos la próxima. Quedo atento de tus comentarios y también de tus actividades en nuestro espacio de trabajo. Hasta luego.